Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más de estar con cada uno de nuestros fieles oyentes. Precisamente hoy iniciaríamos entonces con el libro de Job. Este libro sería el primer libro de los libros poéticos, cuyo autor es desconocido hasta la presente fecha. Muchos eruditos se lo atribuyen a Moisés o a Salomón. Sin embargo, no hay la certeza de quién haya escrito este libro. La fecha de haberse producido, la fecha de escritura, pues no se conoce, es incierta también. Pero el tema principal es el sufrimiento de los santos y la soberanía de Dios. Pues aunque no se conoce con exactitud quién es el autor del libro de Job, no podemos negar que es un libro que trata temas de suma relevancia y que llenan de fe y esperanza la vida de los creyentes. La escritura misma da testimonio que Job fue un personaje real, pues también se menciona en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. El profeta Ezequiel nos detalla también sobre este varón de Dios que fue grandemente probado, pues nos ocuparíamos o nos iríamos al libro de Ezequiel en el capítulo 14, donde dice así, el versículo 14 se lee así en la palabra de Dios: si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Tenemos esta evidencia, puesto que el profeta Ezequiel, a través del libro, nos detalla sobre Job. También tenemos en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 11, también nos dice así en su palabra: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Pues aquí tenemos dos testimonios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la existencia de este varón de Dios, pío y perfecto. El libro de Job ha sido descrito como un poema dramático, contenido en un relato épico. Los capítulos 1 y 2 son el prólogo y sirven de escenario a la historia. Satanás se presenta a sí mismo junto a los hijos de Dios y cuestiona la piedad de Job al afirmar: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job 1:9. Continúa hablando y sugiere que si se le quita todo lo que tiene, pues Job maldeciría a Dios. Dios permite a Satanás probar la fe de Job, privándole de sus bienes, de su familia y pues por último de su salud. Aún así, Job no pecó con sus labios. Entonces, tres amigos visitan a Job: Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, quienes quedan tan impresionados por la deplorable condición en que se encuentra Job, que se sientan en silencio 7 días junto a él. La mayor parte del libro está dedicado a los 3 diálogos que sostienen Job y Elifaz, Job y Bildad, y Job y Zofar, seguidos por el relato lanzado a Job por Eliú. Los 4 hombres buscan contestar a la pregunta: ¿por qué sufre Job? Elifaz, apoyándose en la experiencia, afirma que Job sufre porque ha pecado. Argumenta que quienes pecan son castigados. Como Job sufre, pues es obvio que ha pecado. Bildad, apoyándose en la tradición, sugiere que Job es un hipócrita. También interfiere que si Job confronta problemas es porque ha pecado. Si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Job 8:6. Zofar condena a Job por su verbosidad, presunción y pecaminosidad, para concluir que éste recibe menos de lo que merece.
Dice, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Job 11:6. Los tres hombres llegan a la misma conclusión fundamental. El sufrimiento es una consecuencia directa del pecado y éste siempre se castiga. Dicen que siempre puede saberse si una persona agrada o no a Dios observando si disfruta de prosperidad material o sufre adversidad. Falsamente asumen que la gente puede comprender los caminos de Dios sin tomar en cuenta el hecho de que el castigo o las bendiciones divinas se extienden más allá de esta vida. En la respuesta a aquellos amigos, Job mantiene que es inocente. Según él, la experiencia demuestra que tanto el creyente como el incrédulo sufren y gozan de prosperidad. Lamenta su deplorable condición y vuelca su ira contra sus interlocutores por acusarlos en lugar de consolarlos. Después que los tres amigos han concluido, un joven llamado Eliú se enfrenta a Job, quien decide no responder a sus acusaciones. El argumento de Eliú es el siguiente: Dios está por encima de todo ser humano. Por lo tanto, una persona no tiene el derecho ni la autoridad para pedirles explicaciones. Algunas de las cosas que Dios hace son humanamente incomprensibles. Al mismo tiempo, Eliú sugiere que Dios hablará si nosotros escuchamos. Subraya la actitud del que sufre, esto es, una actitud humilde, permite a Dios intervenir. Esta es la médula de su mensaje. En lugar de aprender de su sufrimiento, Job se enfrenta a Dios con la misma actitud de los incrédulos y por ello todavía sufre aflicción. La apelación que Eliú dirige a Job consiste en poner su fe en Dios en vez de pedir explicaciones, cambiar su actitud y mostrarse humilde. Cuando los cuatro han terminado, pues Dios responde a Job desde un torbellino y al hacerlo no intenta explicarle el porqué de los sufrimientos de Job, sino intenta humillarlo a través de una serie de interrogantes. Cuando revisamos las palabras que provienen del torbellino, arribamos a tres conclusiones en torno al sufrimiento de Job. Se supone que éste no debía conocer por qué sufría. Algunos aspectos relacionados con el sufrimiento humano posiblemente Dios no puede explicárnoslos sin desvirtuar al mismo tiempo su propósito. Dios participa de los asuntos humanos. Job y su dolor importaban lo suficiente a Dios como para que éste hablara. Quizás el propósito de Dios era agotar los sentimientos de autoestima, autojustificación y autosuficiencia de Job. El libro de Job enseña varias lecciones. La primera es que Dios es soberano. No podemos entender sus acciones apelando a la racionalidad. La fe debe descansar en el amor de Dios y en nuestro conocimiento en Él. La soberanía divina significa que Dios es todopoderoso. Él lo sabe todo, está en todas partes y sus decisiones son inapelables. Dios es el autor de todo el poder del universo. La segunda lección que podemos ver en este libro: nos entenderemos a nosotros mismos y a nuestras vidas según comprendamos el carácter y las acciones de Dios. Cuando entendemos que Dios es benevolente con nosotros, que Dios comunica y cuida a sus hijos como lo hizo con Job, esto lo cambia todo. La fe debe tener un lugar donde descansar. Cuando un sufrimiento profundo amenaza los fundamentos de la fe, como fue el caso de Job, un asalto a nuestras creencias puede destruirnos a menos que tengamos estas verdades bien arraigadas. Y la tercera, en tiempos de tragedia, enfrentamos la tentación de convertir a Dios en nuestro adversario y no en nuestro abogado. Si tomamos a Job como modelo, podemos declararnos inocentes y cuestionar la justicia de Dios, o podemos inclinarnos humildemente y esperar que Él se revele a sí mismo y a sus propósitos para con nosotros. 4. La batalla de la fe es algo personal. Cada uno pasa por el crisol de la vida que debemos enfrentar los retos en nuestra fe en Dios, resistiendo a fuerzas incontrolables
y obtener nuestros propios triunfos. Llegará el momento en que nuestros familiares, amigos nos abandonarán y debamos permanecer en pie solos. No hay una referencia directa de Cristo acá en el libro de Job. Sin embargo, podemos ver cómo este hombre se mantiene firme en creer que aún después de deshecha su carne, Él verá a su Redentor. Y ahí está nuestro amado Redentor presentado a través de la esperanza del siervo Job. De esta manera hemos hecho un pequeño preámbulo a lo que contiene este libro poético. Y hay algo que debemos también de conocer, y es que el libro de Job nos revela muchas verdades que la ciencia ha descubierto a través de información que en él se halla. Es sumamente impresionante las cantidades de verdades que son conocidas y que han servido como punto de inicio en la ciencia para corroborar la gran validez que tiene la palabra de Dios. Así que bienvenidos entonces a este viaje. El libro de Job contiene 42 capítulos, pues entonces a ponernos los cinturones para emprender este maravilloso viaje como Job. Pasamos entonces a Uz para conocer este personaje. Escuchemos el capítulo 1 del libro de Job. Libro de Job, capítulo 1. Hubo un varón en tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y nacieronle 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, y 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón grande, más que todos los orientales, que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo: estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y dieron sobre los camellos, y tomáronlos, e hirieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo, solo para traerte las nuevas. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo
y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y aquí un gran viento que vino del lado del desierto, e hirió las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos, y murieron. Y solamente escapé yo, solo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Un hombre en la tierra de Uz. Esto no es una parábola, como muchos aseguran que es. Es un relato sobre un personaje real que fue reconocido por Dios y por la comunidad donde vivía como alguien perfecto y recto. Y bueno, una de las maneras de confirmar que Job verdaderamente existió es a través del testimonio que nos detalla el profeta Ezequiel en el capítulo 14, versículo 14, y también la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 11. De esta manera, pues, tenemos argumento para corroborar la verdadera existencia de este hombre de Dios. Nótese acá que este hombre, el encabezado de la historia, nos detalla quién era Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 4 bases bien sólidas donde sustentaba su personalidad. Este hombre tenía 7 hijos y 3 hijas, para un total de 10 eran sus hijos. Y su hacienda era tan numerosa, estaba compuesta por 7,000 ovejas y 3,000 carneros, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. ¿Y por qué le hacemos el recordatorio de la cantidad? Porque más adelante veremos que Dios trabaja con cifras y Él sabe multiplicar. Todos sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y ellos enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen también. Y pasaban, ¿verdad?, estas celebraciones. Y hay algo aquí que hay que destacar de este hombre de Dios. Porque ya sus hijos eran hombres y mujeres, podemos decir, hechos y derechos. Y por supuesto que su padre les había educado conforme a esa perfección y ese temor santo que había en el corazón de Job. Pero no descansó en decir: ya mis hijos están grandes, ellos sabrán lo que son, ya yo cumplí con la misión de educarlos. Hay una manera tan linda de resaltar esta forma de pensamiento y de actuación de Job, porque una vez que ellos terminaban sus festividades, acontecía que Job enviaba y los santificaba, y él se levantaba de mañana y le ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, porque él decía en su corazón. Porque Job, conociendo y sabiendo que tendemos a equivocarnos, él no descansaba en la capacidad de padre de haber educado a sus hijos, sino reconocía las flaquezas que en el ser humano hay. Y él ofrecía a Dios sacrificio, porque decía: no sea que mis hijos hayan pecado y hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera Job hacía todos los días. De verdad que este es un extracto sumamente importante para cada uno de los padres. Que no confiemos en nuestra capacidad, que no confiemos en nuestra diligencia, sino en la dependencia de Dios. Somos de continuo al mal, nos dice su palabra. ¿Y qué manera Job de todos los días de mañana presentar a sus hijos? Porque en esto consiste el temor de Dios en nuestros corazones. Qué manera tan linda, qué práctica tan hermosa. Podemos
observar de este varón de Dios, y es para que podamos imitarlo también, porque ¿qué sabe Dios en qué pecan nuestros hijos? Y que todos los días en nosotros haya esa necesidad de presentarlos a Dios para que Dios haga en ellos una obra especial. Y sucede que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Y qué les parece que en esta reunión entra, se cuela, se filtra Satanás? Y Jehová le dice, ¿y de dónde vienes? Y él le responde, bueno, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová, lleno de gratitud por tener un hijo tan obediente y perfecto como Job, le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Has rodeado la tierra y estoy seguro que no has encontrado a uno tan fiel como Job. Él es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le responde, pero es que él no te sirve a ti de gratis. Él no te sirve a ti sin motivos, porque él sabe que él te obedece porque tú lo has bendecido y lo has protegido. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos. Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado grandemente sobre la tierra. Y este versículo, hermanos, nos revela algo sumamente importante. Satanás reconoce que Jehová pone linderos sobre sus hijos fieles. Y les quiero corroborar a través del escrito de la palabra, porque esto es lo rico de la palabra de Dios, que podemos aprender sobre las grandezas de Dios, cómo Dios nos permite conocer a través de su palabra la manera en que Dios resguarda a los suyos. Precisamente en el libro de los Salmos 32 tenemos un versículo sumamente importante. Salmo 32, versículo 10, dice así: muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová lo cercará misericordia. ¿Y por qué les quiero hacer esta asociación? Porque aquí Jehová le está diciendo, le está resaltando la fidelidad de Job a Satanás. Y él le replica, claro, ¿tú crees que él lo hace porque te ama? No, es muy interesado. Como tú lo has cercado, tú lo has amurallado y le has bendecido su familia, sus bienes y todo, por eso es que él es obediente a ti. Y el Salmo 32:10 nos los dice, el que espera en Jehová lo cercará. Misericordia, se levantarán esos muros, esas murallas, Jehová, a los que confían y obedecen y aman su palabra, hacer es su voluntad. Y el Señor le dice, Satanás le dice a Jehová, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes para que tú veas si no viene y te blasfema a ti en tu presencia. Qué manera el diablo de instigar a sacar lo más despreciado del ser humano, diciéndole a Dios, no creas que Él es obediente, santo, fiel, temeroso a ti, porque sí, porque tú existes y Él te reconoce que tú eres todo para Él. No, es que tú lo has cercado, es que tú lo has prosperado, es que tú lo has bendecido y por tal motivo Él le conviene que tú lo tengas así, bien feliz. Y Jehová le dice, bueno, ahí está, todo lo que tienes está en tus manos, solamente pues no pongas tu mano sobre él. Y de una vez Satanás salió emocionado. Es decir, esos muros que protegían la vida, la familia y la salud, las economías de Job, el Señor bajó. Entonces, esto que nos está diciendo acá, esta entrevista de Satanás con Dios,
nos enseña que Satanás debe rendirle cuentas a Dios, ya que Él se presentó ante Él. Y la mente de Satanás es como un libro abierto para Dios, quien le obligó a contestar sus intenciones. Satanás está detrás de los males que sufre el mundo. Él no es omnipotente ni es omnisciente. Satanás no está en todas partes, ni tampoco conoce nuestros pensamientos ni las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué sucede? Que Él tiene, como lo dice el apóstol Pablo, Satanás no está en todo lugar. Sin embargo, recordemos que Él tiene huestes del mal a su disposición que permiten que Él pueda acechar y hacer daño. Dice en Efesios 6, nos dice así, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6, versículo 12, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Esto es lo que está extendido por el mundo, pero el enemigo, Satanás, no sabe lo que hay en tu corazón, en tu mente. Lo que sucede es que él evalúa nuestras actitudes, es un estratega. Y si él se ha dado cuenta que tu debilidad es la moda, por allí te va a empezar a atacar, porque es un estratega. Pero él no sabe lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, Dios le declara a Satanás que Job es un varón perfecto y recto, y todo lo que se somete a prueba. Así que no es a causa del pecado que Job entra entonces en este proceso para demostrar que Job realmente es un hombre íntegro a Dios, teniendo abundancia o teniendo escasez. De inmediatamente Satanás sale a hacer sus fechorías, sus maldades. Y aconteció pues que sus hijos estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano, el primogénito, el mayor. Y le vino un mensajero a Job y le dijo, mira, estaban los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron, y mataron a todos los criados a filo de espada, y solamente quedé yo para darte la noticia. Aún, miren la manera, el diablo es despiadado. El diablo no juega a ser diablo. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Así que nosotros no podemos jugar a ser cristianos. Porque si hay algo que debemos tener claro es que el diablo es un enemigo aférrimo, terrible, no considera. Y estaba aún él hablando cuando vino entonces uno que le dice, fuego de Dios cayó del cielo. Miren esto. Allí metieron a Dios, que había sido Dios quien había enviado el fuego, cuando Dios no fue el que envió el fuego. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y consumió todo. Solamente he quedado yo para darte esta noticia. Y aún estaba hablando este hombre cuando vino y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y todos se los llevaron y mataron a todos los criados y solamente he quedado yo. Habían 3 criados que estaban dándole tragedias terribles a los oídos de Job, y aún no estaban terminando de decirle, de confesarle la tragedia, cuando llegaba el siguiente, el 4.º criado, y le dijo, mira, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y todos los jóvenes murieron, solamente quedé yo para darte la noticia. 4 mensajeros, 4 criados solamente le quedaron a Job entonces. Todo eso fue en menos, aquí podemos determinar que en menos
de 10 minutos le cambió la vida por completo a Job. Y este hombre, al escuchar estos mensajeros, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¡Qué condición! ¡Qué calidad de Job! Adorar. Y expresa una de las más célebres palabras que hasta la presente fecha retumba en nuestros oídos y hace fortalecer nuestro corazón. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué manera, qué calidad. Y en toda esta situación que experimentó Job, nos detalla la Escritura que Job no pecó ni le atribuyó a Dios ningún despropósito. Tenía un nivel sumamente elevado Job, no hay duda alguna. Cuánto temor en el corazón de este hombre. Le cambió la vida en segundos. Seguimos avanzando. Libro de Job, capítulo 2. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satán vino también entre ellos, apareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán: ¿De dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondiendo Satán dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano, y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satán: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán de delante de Jehová, e hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz de Manita, y Bildad Suita, y Sopar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolerse de él y a consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a voz en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto, y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Bueno, aquí seguimos viendo cuánto le cambió la vida a Job. Otro día vinieron los hijos de Dios y se presentaron delante de Dios, y se filtra nuevamente el enemigo. Y Jehová le respondió: ¿y de dónde vienes? Jehová le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás pues le responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Eso es lo que sabe hacer, merodear a ver a quién hace caer. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? En pocas palabras, ¿no te he dicho cuánta integridad y fidelidad hay en este varón? Si es mi siervo y es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Jehová testifica de una manera trascendental la vida de este hombre. 2 veces ya Jehová pronuncia estas características de este varón.
y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa, aún cuando tú me hiciste entender de que él estaba interesado por mí solamente porque lo protegía. Dios permite estas actitudes o estas pruebas a Job para demostrar que aún hay esperanza en el hombre, que aún se hallan hombres que pese a la abundancia o la escasez mantienen su integridad. Qué lindo es nuestro Dios. Y él le respondió, Satanás le responde, bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y ahora toca su hueso y su carne y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Esto que él expresa, ustedes saben que el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel, y la estrategia de Satanás es terrible. Nuestro órgano es la piel. Y ustedes saben que uno se quema o hay algo mínimo en la piel y cuánto dolor. Imagínense la manera maligno de usar esta enfermedad para destruir con cuánto dolor a este hombre de Dios. Y Jehová le dijo a Satanás, mira, está bien, ahí él está en tu mano, pero cuidado que toque su vida. Entonces salió inmediatamente Satanás de la presencia de Dios y lo hirió con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta su coronilla. ¡Qué terrible situación! Todo en milésimas de segundo. Y Job entonces se rascaba con una teja, con un tiesto, porque estaba sentado en medio de la ceniza, enlutado por la pérdida de sus 10 hijos en un solo día. Piensa que históricamente no ha habido un hombre en la tierra que haya experimentado semejantes adversidades. Le cambió la vida en milésimas de segundo. Creo que todavía no hay un hombre que haya sido probado así, de esta manera. Y me parece bastante curioso, porque el diablo le quitó todo su ganado, le quitó toda su hacienda, sus hijos, pero no le mata a la mujer. ¿Casualidad o estrategia del enemigo? Me parece que fue una estrategia del diablo, porque sabía que le podía hacer buen aguijón la señora. Y efectivamente entra en escena la mujer de Job, cuyo nombre es desconocido, y le dice, mira, ¿hasta cuándo vas a retener tu simplicidad? ¿Hasta cuándo vas a ser íntegro? ¿Hasta cuándo? Bendice a Dios y muérete ya, échate a morir ya. Es inútil que tú mantengas esa postura ante Dios. ¿Por qué el diablo no mató también la esposa? Creo que era buena aliada, porque el enemigo es un buen estratega y da exactamente en el punto. De que el hombre lleno de amor en el corazón y de fe en Dios, le hablas como suelen hablar las mujeres fatuas. Tú has hablado. ¿Qué palabras de Job? Si recibimos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. Con todo y esto, Job no pecó con sus labios. ¿Qué manera, hermano? Esto es un nivel alfa. Esto es un nivel tremendo. ¿Qué manera este varón de mantener su corazón lleno de esperanza de Dios? Y hay un acontecimiento importante, porque se acercan 3 amigos de Job, Elifaz de Manita, Bildad su hija y Sofarna amatita, y lo oyeron, escucharon hasta allá a sus lugares, escuchó el testimonio de cuánto había sucedido este gran hombre, que era reconocido, respetado y admirado en su lugar, y todos se organizaron para llegar hasta él y consolarlo. Qué buena manera, ¿verdad?, de ellos apaciguar el dolor de este amigo. Y llegan allí y cuando ven ese cuadro, estos hombres quedaron sin palabras. Quedaron tan abismados al ver la condición en que se encontraba Job, que permanecieron 7 días alrededor de él sin pronunciar palabra, porque era tanto el dolor de este hombre, tanto el sufrimiento, que no tuvieron manera como introducir una conversación con él.
Libro de Job, capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso día. Ocupe la oscuridad aquella noche. No sea contada entre los días del año, ni venga en él número de los meses. Oh, si fuere aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo desde la matriz, o fui traspasado en saliendo del vientre? ¿Por qué me previnieron las rodillas? ¿Y para qué las tetas que mamase? Pues que ahora yaciera yo, y reposara, durmiera, y entonces tuviera reposo. Con los reyes y con los consejeros de la tierra, que edifican para sí los desiertos, o con los príncipes que poseían el oro, que henchían sus casas de plata. Oh, ¿por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Allí los impíos dejan el perturbar, y allí descansan los de cansadas fuerzas. Allí asimismo reposan los cautivos, no oyen la voz del exartor. Allí está el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo en amargura, que esperan la muerte, y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Que se alegran sobremanera, y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué al hombre que no sabe por dónde vaya, y al cual Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y ha me acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni me estuve reposado. Vínome, no obstante, turbación. Bueno, el dolor se hace tan intenso. Vuelvo y les digo, el enemigo es un estratega y sabe. El órgano más grande que tenemos es la piel. ¿Y cuánto dolor hay en algo pequeñito que nos sucede en la piel? Imagínense esa enfermedad que envió a Job. El hombre no podía ni siquiera expresar palabras, 7 días en completo dolor. Y abre entonces la boca Job y exclama con una maldición y un gran lamento. Job derrama un torrente de dolor y amargura y se considera a sí mismo una víctima. No maldice a Dios. Job no maldice a Dios, como Satanás quería que lo hiciera. Sin embargo, sí maldice la hora en la que él mismo fue concebido y en la hora en que nació. Muchas personas he leído pues que dice que Job nació el 29 de febrero. Que Job nació el 30 de febrero. Y ese día se fue. Y el día 29 quedó tan nerviosito que aparece cada 4 años. Son cosas que la gente deduce, ¿no? Por la manera en que él profiere esta maldición. Y de verdad qué terrible situación. Ninguno de nosotros ha pasado ni el diezmo del diezmo de lo que este hombre en cuestión de segundos se transformó su vida. Él maldice el día en que fue concebido, el día en que nació. Y fíjense en la manera en que dice que no sea contado entre los días del año ese día. Por eso muchos poetas o muchos escritores anuncian de que ustedes saben que el enero trae 31 días, febrero debería traer 30 días. Por eso ellos dicen que Job nació el 30 de febrero
como él maldice ese día y dice que no entre en los días del año, desapareció. Y el día 29 quedó tan nerviosito que solamente aparece cada 4 años en el calendario. Cosas y curiosidades que se comentan. Todo lo que él expresa de una manera en que detalla los dolores y el sufrimiento que por los cuales él está atravesando. No hace falta especular sobre si los temores de Job dieron lugar a este dilema. El anterior relato aclara que la tragedia tuvo su origen en la iniciativa de Satanás, no en las vacilaciones o temores de Job. Sin embargo, Job reconoce sus temores, una tendencia innata a nuestra condición humana. Eso nos refleja su incomprensión de la naturaleza de Dios, sino su comprensión de la impredecible, lo impredecible de lo que está por venir en la vida del ser humano. La vida nos cambia, hermano, de una manera súbita. Esto es algo de los que nadie estamos exentos de cambios que puedan ocurrir en nuestra vida, pero si algo debemos de estar seguros es de ese sentimiento tan lindo. De Job podemos conseguir tantas enseñanzas valiosas. Imagínense que estas situaciones no cambiaron en él su postura al responderle a su esposa. Si recibimos lo bueno de Dios, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? ¡Qué temple! El dolor era tanto que él le pide que anhela la muerte y no llega, aunque lo buscan más que el tesoro, y no llega. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Se siente sumamente atormentado, sufriendo del temor de todo lo que le había venido en tan poco tiempo. Y expresa: no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. Y por tanto le vino esa terrible turbación. Una manera de expresar su más grande dolor y situaciones que le sucedían y no entendía el porqué. Vamos a seguir avanzando ya en el capítulo 4. Libro de Job, capítulo 4. Y respondiendo Elifaz el temanita, y dijo: si probáremos a hablarte, serte ha molesto, mas ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos, y las manos flacas corroborabas. Al que vacilaba, enderezabas tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal sobre ti ha venido, te es duro, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Quién que fuera inocente se perdiera? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el espíritu de su furor son consumidos. El bramido del león y la voz del león y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos del león son esparcidos. El negocio también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobrevínome un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y un espíritu pasó por delante de mí, que hizo que se erizara el pelo de mi carne. Paróse un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿sí será el hombre más justo que Dios? ¿Sí será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de lodo, cuyo fundamento está en el polvo, y que serán quebrantados de la polilla.
De la mañana a la tarde son quebrantados y se pierden para siempre, sin haber quien lo considere. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, mueren y sin sabiduría. Bueno, entra en acción entonces su amigo Elifaz. Y la posición de Elifaz se basa en la suposición de que todos cometemos errores. Defiende firmemente el principio de la retribución por la culpa, haciendo notar que Dios siempre libra compasivamente a sus hijos e hijas de la pena. Por tanto, Job es reprobado y cosecha los frutos de su propia culpa. Sin embargo, se equivoca en sus conclusiones. Elifaz habla en forma de proverbios, parábolas, himnos y exhortaciones. Aquí lo hace invocando sueños y visiones cuando dice: en imaginaciones de visiones nocturnas cuando el sueño cae sobre los hombres. Y vemos como dice en el versículo 17: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces aquí hace referencia al hombre, un ser mortal, el ser humano en toda su fragilidad, con limitaciones, con imperfecciones. De todo esto está rodeado el hombre. Una de las 4 principales palabras hebreas para el ser humano es Adán. Es el ser humano como especie. Lo representa como ciudadano, como símbolo de la masculinidad. Dice el Señor, dice Elifaz, de aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuánto más en los que habitan en las casas de barro. Miren esto que está detallando Elifaz, haciendo referencia. Podemos aquí ver un poquito de la expresión refiriéndose a los ángeles caídos. Y cuando dice, cuánto más en los hombres que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, serán quebrantados por la polilla. Así es, de la mañana a la tarde son destruidos en poco tiempo y ya se pierden para siempre sin que alguien repare en ellos, sin que alguien considere esa situación. Y la hermosura, pues, no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. En tan poco tiempo se va la vida sin ver que se tome en consideración la existencia de dicha persona. De esta manera, Elifaz entonces emprende su discurso atribuyendo a Job que sencillamente estaba cosechando el resultado de sus pecados. Y es triste porque estos 3 hombres se pusieron de acuerdo para darle a Job palabras de aliento y se convirtieron en 3 aguijones que arremetieron sin piedad contra la integridad de este varón de Dios.